La nariz es la parte del tracto respiratorio superior al paladar duro. Contiene el órgano periférico del olfato y va a estar constituida propiamente por la nariz como tal y por las cavidades nasales. Van a estar divididas en cavidad nasal derecha e izquierda por el tabique nasal. Las funciones de la nariz son la olfacción, la respiración, la filtración del polvo, la humidificación del aire inspirado y la recepción y eliminación de las secreciones procedentes de los senos paranasales. La nariz propiamente dicha es la porción visible que sobresale de la cara. Su esqueleto principalmente es cartilaginoso y más adelante vamos a hablar sobre él. Esta estructura va a variar en su tamaño, en su forma, bueno, en todo. Entonces, vamos a tener el dorso de la nariz, que va a ser esta parte. Esta parte de acá va a ser la raíz de la nariz y esta es el vértice. Entonces la nariz se extiende desde su raíz hasta su vértice. Vamos a encontrar que tenemos los orificios nasales, que van a ser las narinas, y la parte que hay justo acá, este hoyito, en la parte anterior se va a llamar el vestíbulo de la nariz. Ahí que vamos a encontrar, ahí vamos a encontrar la unión mucocutánea y vamos a encontrar las vibrisas. Bueno, y vamos a tener que estas partes de acá se van a llamar las alas de la nariz. Entonces, el esqueleto de soporte de la nariz se compone de hueso y cartílago hialino. La porción ósea de la nariz va a contener entonces a los huesos nasales, que van a ser el izquierdo este y el derecho este. Acá podemos ver la división. También va a tener las apófisis frontales de los huesos maxilares, que van a ser estos de este ladito de acá y del ladito de acá. Y también va a tener la porción nasal del hueso frontal, que va a ser esta parte de acá arriba. También va a tener a la porción ósea del tabique nasal, que sería este, el bóveo, y va a tener a la espina nasal, que es esta puntita de acá. La porción cartilaginosa de la nariz está compuesta por 5 cartílagos principales, 2 laterales, 2 alares y un cartílago del tabique nasal. Los cartílagos alares en forma de U son libres y móviles. Dilatan o contraen las narinas cuando se contraen los músculos que actúan sobre la nariz. Entonces, vamos a hablar del tabique nasal. El tabique nasal tiene dos porciones, una porción ósea y una porción cartilaginosa. Va a estar compuesto entonces por la lámina perpendicular del hueso etmoides, el vómer y por el cartílago septal. Entonces, la lámina perpendicular del hueso etmoides, que se puede apreciar como la parte más superior de esta estructura, esta de acá, se va a continuar superiormente y va a llegar hasta la lámina cribosa. En la lámina cribosa va a seguir superiormente y va a formar lo que es la cresta gali, que se puede observar en esta estructura que es acá. Entonces, el vómer, que sería, aquí se observaría como la parte de pronto más inferior de acá, es un hueso plano y delgado que va a formar la porción posterior inferior de lo que es el tabique nasal, con colaboración de la espina nasal, que vendría siendo acá del hueso maxilar, y posteriormente con la espina nasal del hueso palatino, también que forma una espina nasal. Y ya está el cartílago septal, que aquí no se observa en esta estructura que vendría siendo esta parte de acá, que este cartílago septal se va a articular posteriormente con la parte del tabique óseo. Entonces, la cavidad nasal va a estar dividida entonces por lo que es el tabique nasal. Entonces va a dividir la cavidad en una cavidad derecha y una cavidad izquierda. Toda esta cavidad nasal va a estar recubierta por una mucosa, excepto en su parte del vestíbulo, que va a estar recubierta por piel. Aquí se va a abrir lo que es la narina anteriormente y posteriormente se van a encontrar las coanas que se abren hacia la nasofaringe. Esta parte de la cavidad nasal, toda esta mucosa nasal, se va a continuar con las cavidades con las que se continúa la cavidad nasal, como posteriormente lo es la nasofaringe. Superiormente tenemos la conjuntiva y superior y lateralmente tendríamos lo que son los senos paranasales. En esta cavidad nasal hay unos tercios que van a estar conformados por 2 tercios inferiores van a conformar el área respiratoria y un tercio superior va a formar el área olfatoria. Entonces, los límites de la cavidad nasal van a ser el techo, el suelo, la pared medial y la pared lateral. En la parte del techo
Este es un techo curvo y estrecho y se va a dividir en tres partes, dependiendo de los huesos que la conforman. Aquí va a estar la parte frontonasal del hueso frontal con la parte nasal, la parte etmoidea y la parte esfenoidal del techo. El suelo de esta cavidad va a estar formado por las apófisis palatinas del hueso maxilar, que vendrían siendo aproximadamente este de acá, y lo que son las láminas horizontales de los huesos palatinos, que estaría más posteriormente. La pared medial, que está formada por el tabique nasal, y lo que es la pared lateral de la cavidad nasal, que es irregular debido a los cornetes que la conforman. Las conchas o cornetes nasales superior, media e inferior se curvan inferomedialmente y cuelgan a modo de cortinas desde la pared lateral de la nariz. Estas sirven para el intercambio de calor. En la nariz existe un receso o meato nasal, que son pasajes en la cavidad nasal bajo cada una de las formaciones óseas. Así pues, la cavidad nasal está dividida en 5 pasajes: un receso esfenoetmoidal situado posterior o superiormente, 3 meatos nasales superior, medio e inferior y un meato nasal común, localizado mediantemente. El cornete inferior es más largo y ancho, está formado por un hueso independiente llamado concha inferior, recubierto de una mucosa que contiene grandes espacios vasculares, que pueden agrandarse para controlar el calibre de la cavidad nasal. Las conchas o cornetes medio y superior son apófisis mediales del hueso etmoides. En los procesos infecciosos o irritativos, la mucosa que recubre los cornetes puede quedar tumefacta rápidamente, con el bloqueo del paso nasal en ese lado. El receso esfenoetmoidal, situado posterior superiormente al cornete superior, recibe la abertura del seno esfenoidal, una cavidad llena de aire en el cuerpo del esfenoides. El meato nasal superior es un estrecho pasaje entre los cornetes nasales superior y medio, en el cual se abren las celdillas etmoidales a través de uno o más orificios. El meato nasal medio es más largo y profundo que el superior. La parte anterosuperior de este pasaje conduce a una abertura en forma de embudo, el infundíbulo etmoidal. Senos paranasales. Los senos paranasales, llenos de aire, son extensiones de la porción respiratoria de la cavidad nasal en los huesos frontal, etmoides, esfenoides y maxilar. Su denominación corresponde a donde se alojan en los huesos. Entonces, los senos continúan invadiendo el hueso circundante y es frecuente hallar extensiones importantes de ellos en el cráneo de los individuos de edad más avanzada. A continuación vamos a hablar acerca de los senos paranasales. Senos frontales. Los senos frontales, derecho e izquierdo, se hallan entre las tablas externa e interna del hueso frontal, posteriormente a los arcos superciliares y a la raíz de la nariz. Los senos frontales suelen detectarse en los niños hacia los 7 años de edad. Cada seno drena a través del conducto frontonasal, en el infundíbulo etmoidal, que se abre en el hiato semilunar del meato nasal medio. Las celdillas o senos etmoidales son pequeñas invaginaciones en la mucosa de los meatos nasales medio y superior en el hueso etmoides, en la cavidad nasal y la órbita. Las celdillas etmoidales no suelen verse en radiografías simples antes de los 2 años de edad, pero pueden reconocerse en las exploraciones por tomografía computarizada. Las celdillas etmoidales anteriores drenan directa o indirectamente en el meato nasal medio, a través del infundíbulo etmoidal. Las celdillas etmoidales medias se abren directamente en el meato medio y a veces se denominan celdillas bullares, debido a que forman la bulla etmoidal, una protuberancia situada en el borde superior del hiato semilunar. Las celdillas etmoidales posteriores se abren directamente en el meato superior. Senos esfenoidales. Los senos esfenoidales están localizados en el cuerpo del esfenoides y pueden extenderse a sus alas. Se hallan divididos desigualmente y separados por un tabique óseo, debido a la extensa neumatización. El cuerpo del esfenoides es frágil. Los senos esfenoidales derivan de una celdilla etmoidal posterior que comienza a invadir el esfenoides hacia los 2 años de edad. En algunas personas, esta invasión corre a cargo de varias celdillas etmoidales posteriores, lo que da lugar a la formación de múltiples senos esfenoidales que se abren por separado en el receso esfenoetmoidal. Los senos maxilares son los senos paranasales de mayor tamaño, ocupan el cuerpo de los maxilares y comunican con el meato nasal medio. El vértice del seno maxilar se extiende hacia el hueso cigomático y con frecuencia se introduce en él. La base
del seno maxilar forma la porción inferior de la pared lateral de la cavidad nasal. El techo del seno maxilar está formado por el suelo de la órbita y el suelo del seno maxilar está formado por la porción alveolar del maxilar. Las raíces de los dientes maxilares, particularmente de los dos primeros molares, a menudo producen elevaciones en el suelo del seno. Cada seno maxilar drena por medio de una o más aberturas en el orificio del seno maxilar, que puede ser múltiple, en el meato nasal medio de la cavidad nasal, a través del hiato semilunar. La nariz está irrigada por 5 arterias. Entre ellas está la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior, la arteria esfenopalatina, la arteria palatina mayor y la arteria labial superior. La unión de las arterias etmoidales, la arteria esfenopalatina y la palatina mayor van a provocar un plexo llamado el plexo de Kienzlbach. Este plexo es el que va a permitir una gran irrigación en la nariz en la parte anterior. La arteria palatina mayor viene por el paladar duro y pasa a través del conducto incisivo. A diferencia del plexo arterial, el plexo venoso de la nariz drena en las venas facial, la vena esfenopalatina y la vena oftálmica. Este plexo venoso permite el intercambio de calor y a su vez calienta el aire que entra a la nariz. La inervación de la nariz se da por la división en dos partes. La primera es la parte posterior inferior y la otra es la parte anterior superior. Esta división se da por una línea oblicua desde la espina nasal anterior hasta el receso esfenoetmoidal. La parte posterior inferior corre a cargo del nervio maxilar mediante el nervio nasopalatino para el tabique. La inervación de la parte anterior superior se da por el nervio oftálmico mediante los nervios etmoidales. Las alas de la nariz son inervadas por el nervio infraorbitario. Entonces, en el caso del nervio olfatorio, el sentido del olfato es permitido gracias a unas células que se encuentran en este nivel, que atraviesan la lámina cribosa y llegan al bulbo olfatorio, que es aquí.